Fueron 12 años, incontables carcajadas y un desenlace que lo transformó por completo. Al concluir The Big Bang Theory en el año 2019, el reparto más aclamado de la pantalla chica emprendió rumbos sorprendentes. Fama, anonimato, controversias y una completa reinvención. Fue tras bambalinas donde el auténtico espectáculo dio comienzo. La vida después de la gran explosión. Jim Parsons. A lo largo de 12 años, Jim Parsons se erigió como el alma de The Big Bang Theory. Sheldon Cooper, aquel genio exasperante, mordaz y socialmente inepto, se transformó en un verdadero ícono cultural. Un personaje tan emblemático que incluso quienes jamás sintonizaron la serie lo reconocían. No obstante, tras los reflectores y las risas enlatadas, Jim Parsons albergaba un profundo dilema. Continuar encarnando al hombre más brillante de la televisión o jugárselo todo para reencontrar su propia identidad artística. Durante las 12 temporadas, Parsons cosechó 4 premios Emmy y un Globo de Oro, posicionándose como uno de los actores con mayores ingresos del planeta. En la cima de su éxito, percibía $1 millón por capítulo, amasando una fortuna superior a los $177 millones en total. La cadena CBS le puso sobre la mesa un contrato de $50 millones para que continuara. Pero su respuesta cambiaría para siempre la historia de la televisión. Aquella negativa selló el destino de la serie. El día que Jim Parsons decidió marcharse, la Big Bang Theory llegó a su fin. Sin embargo, no se trató de una despedida, sino de una auténtica metamorfosis. Al poco tiempo, Jim retornó a las pantallas, esta vez como productor y narrador de El joven Sheldon, la precuela que indagaba en los orígenes del personaje que lo catapultó a la fama. No obstante, el actor anhelaba más que solo evocar la nostalgia. En el año 2020, dejó atónita a la audiencia con Hollywood, una miniserie de Netflix en la que dio vida a Henry Wilson, un representante de talentos implacable y manipulador. Su interpretación le granjeó una nueva nominación al Emmy, demostrando que Jim era capaz de ser mucho más que Sheldon Cooper. En el 2022, conmovió nuevamente al público con Spoiler Alert, un drama romántico inspirado en hechos reales donde exhibió una faceta vulnerable completamente inédita. La crítica la catalogó como una de las actuaciones más humanas de toda su trayectoria. Posteriormente, en 2024, tuvo un regreso triunfal a Broadway con Our Town y Mother Play, compartiendo las tablas con la mítica Jessica Lange. Allí, cara a cara con el público, sin risas pregrabadas ni diálogos memorizados, Jim evidenció lo que siempre fue, un actor en estado puro. Pero su talento no se circunscribe a los escenarios. Desde el año 2015, Parsons lidera junto a su esposo, Todd Spywak, la compañía productora That's Wonderful Productions, artífice de Especial, una serie sobre un joven homosexual con parálisis cerebral que recibió una nominación al Emmy. Su propósito es claro, narrar las historias que nadie más osa contar. En el ámbito personal, Parsons mantiene una vida alejada de los reflectores y la polémica. Contrajo matrimonio con Spywak en el 2017. Y si bien no tienen descendencia, ambos disfrutan de una existencia serena definida por la creatividad y el agradecimiento. Abandonar The Big Bang Theory fue el paso más audaz de mi existencia, admitió Jim tiempo después, pero también fue el más emancipador. Los seguidores aún anhelan verlo encarnar nuevamente a Sheldon. Él, con humor, comenta que aquello solo sucedería si Sheldon volviera de entre los muertos. Pero la realidad es que Jim Parsons ya ha resurgido, solo que bajo otra piel, en un escenario distinto y con una libertad que ningún contrato millonario podría jamás adquirir. Kaley Cuoco. A lo largo de 12 años, Cuoco fue la vecina predilecta de América. Penny no era simplemente un personaje, era todo un fenómeno. Pero al concluir The Big Bang Theory en el 2019, Cuoco se enfrentó al instante más crucial de su carrera.
¿Quedaría encasillada como la simpática rubia de la puerta de al lado? ¿O conseguiría reinventarse en un Hollywood que consume a sus propias estrellas? Ella no aguardó por la respuesta, la forjó ella misma. Apenas unos meses tras el final de la serie, estableció su propia productora, Yes Norman Productions, y lo arriesgó todo por un proyecto insospechado, The Flight Attendant. Una serie para HBO Max que la presentaba como una mujer destrozada, con problemas de bebida y envuelta en la trama de un asesinato. Se acabaron las risas enlatadas y los chistes para empollones. En esta ocasión, Cuoco se lanzó al vacío sin red de seguridad, y la jugada le salió maestra. Su papel como Cassie Bowen le mereció nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, afianzando su estatus como una actriz de verdadero calibre en la industria. Pero Kaylee no se conformó con eso. Prestó su voz para una versión irreverente y brutal de Harley Quinn, cautivando a los seguidores del cómic con una combinación magistral de demencia y fragilidad. Su carrera continuó con Meet Cute en el año 2022, haciendo pareja con Davidson, y una comedia de humor negro basada en hechos reales en 2023. Las voces de la crítica sugerían que se estaba encasillando en el mismo arquetipo. Pero Cuoco, imperturbable, seguía adelante. Hoy se prepara para el que se perfila como el rol definitivo de su trayectoria: encarnar a Doris Day, la legendaria figura dorada de Hollywood. Si lo logra, su nombre se inscribirá en el firmamento de una nueva era de estrellas, aquellas que resurgieron de las cenizas de su propio triunfo en la televisión. Sin embargo, el trayecto estuvo lejos de ser un lecho de rosas. En 2017, Cuoco y sus coestrellas acordaron una reducción en sus honorarios en un gesto de solidaridad hacia Mayim Bialik y Melissa Roach. Una decisión que generó fricciones internas y, tan solo un año después, el universo de la serie se paralizó cuando Jim Parsons comunicó su partida. Fue un golpe inesperado para todos, incluida la propia Kaylee. Su partida significó el apagón definitivo para The Big Bang Theory. Cuando recibió el guión final, que revelaba un embarazo no planificado para Penny, Cuoco se sintió defraudada. «Esa no es Penny», declaró en una entrevista, pero asumió el desenlace con la misma clase con la que había comenzado su transformación, en silencio, pero con una llama ardiente en la mirada. En la actualidad, Kaley Cuoco ha trascendido a Penny, se ha convertido en productora, mujer de negocios y la voz de una generación que se niega a ser definida por un solo papel. Su filosofía es un mensaje potente para el mundo. No esperes a que te ofrezcan el papel de tu vida, créalo tú misma. Una lección que Simon Helberg parece haber aprendido a la perfección. A lo largo de 12 años, el mundo se rindió a las carcajadas gracias a Simon Helberg, sus ceñidos pantalones, sus hebillas llamativas y un carisma tan absurdo como irresistible. Encarnaba a Howard Wolowitz, el ingeniero aeroespacial con la arrogancia de un cosmonauta y la estatura de un eterno joven. Sin embargo, cuando los aplausos y las risas cesaron en 2019, Simon se topó con el dilema que persigue a tantos actores de comedia. ¿Cómo te liberas de un personaje que el público se niega a dejar ir? La solución se manifestó a través del silencio, las teclas de un piano y una profunda melancolía. En 2021, Simon resurgió en la gran pantalla con Annette, un onírico musical junto a Adam Driver y Marion Cotillard. En esta cinta dio vida a un pianista sombrío, misterioso y atormentado. No había ni rastro del jovial Howard que todos conocían. La inmersión de Helberg en el personaje fue tal que llegó a obtener la ciudadanía francesa para facilitar la financiación de la película. No era un requisito, pero su motor fue la pasión, el amor al arte. Y el deseo de probar su versatilidad. Y vaya si lo consiguió. Los críticos lo ovacionaron con el mismo asombro con que la audiencia descubrió que detrás del comediante de voz aguda se escondía un actor de una profundidad dramática abrumadora. No obstante, la trayectoria de Simon no solo está marcada por triunfos, sino también por una gran fragilidad.
En los albores de The Big Bang Theory, el actor combatía en la sombra un severo trastorno de ansiedad y TOC, un trastorno obsesivo-compulsivo. La fama lo alcanzó en plena tempestad psicológica, una que estuvo a punto de consumirlo. Tiempo después, admitiría que el estrellato no sanó sus demonios internos, sino que los magnificó. A pesar de todo, continuó en el escenario, buscando su verdad en medio del torbellino. Llegado el año 2023, mientras la prensa se hacía eco de la venta de su mansión y de futuros proyectos, Simon dejó al mundo boquiabierto con una confesión. Él no fue la elección inicial para dar vida a Howard Wolowitz. Originalmente, el personaje estaba destinado a Kevin Sussman, quien finalmente interpretaría a Stuart, el entrañable dueño de la tienda de cómics. Un conflicto de agenda obligó a Sussman a retirarse, abriéndole la puerta a Simon para el papel que redefiniría su vida. Toda mi existencia es el resultado de un calendario que no cuadró, comentó en una ocasión, con una mezcla de humor y perplejidad. Tras su paso por Annette, Simon probó que podía transitar por distintos géneros sin traicionar su propia naturaleza. Su participación en Poker Face en 2023, como un agente del FBI algo patoso pero querible, demostró al público que su vena cómica seguía intacta, aunque ahora canalizada con mayor control y madurez. Previamente, ya había seducido a la crítica con Florence Foster Jenkins en 2016, donde brilló junto a Meryl Streep y Hugh Grant, lo que le valió una nominación al Globo de Oro. Lejos del brillo de las cámaras, su vida transcurre con serenidad. Está casado desde el año 2007 con la actriz Jocelyn Town y es padre de 2 hijos. Simon parece haber hallado esa estabilidad que su alter ego en la pantalla jamás conoció. La venta de su residencia en Los Ángeles en 2023 sugiere una búsqueda de algo que Hollywood raramente concede: la paz. Y ahora, Kunal Nayyar. Por más de una década, el mundo entero identificó a Kunal Nayyar con el adorable y socialmente inepto Raj Kutrapali, aquel astrofísico que necesitaba un trago para poder articular palabra frente a una mujer. Su particular acento, sus tics nerviosos y su candor lo catapultaron como uno de los personajes más queridos por la audiencia. Sin embargo, al concluir The Big Bang Theory en el año 2019, Nayyar decidió que no quería encasillarse en el papel del joven introvertido. Anhelaba demoler esa imagen. Para el 2020, el actor de origen indio-británico sorprendió a todos con un cambio drástico en Criminal UK, una producción de Netflix en la que encarnó a Sandeep, un homicida en serie de una frialdad y astucia escalofriantes. La reacción de sus seguidores fue de total asombro. El mismo semblante que solía desatar carcajadas ahora infundía pavor. La crítica lo aclamó, y su actuación le consiguió una nominación a los premios BAFTA de la televisión en la categoría de Mejor Actor de Reparto. La tierna sonrisa de Raj se había desvanecido por completo. En su lugar, emergía un intérprete decidido a indagar en los rincones más sombríos de la condición humana. Tan solo un año más tarde, Nayyar volvió a dejar a todos boquiabiertos con Suspicion, una producción de Apple TV Plus del 2022, un thriller psicológico donde compartió pantalla con la legendaria Uma Thurman. En esta serie se sumergió en el misterio y la paranoia, demostrando que su versatilidad le permitía transitar con fluidez entre distintos géneros, aunque sin darle la espalda a la comedia. Llegado el 2024, se reencontró con Melissa Rauch, su antigua colega de The Big Bang Theory, para una aparición especial en Night Court, además de estelarizar la comedia romántica How to Date Billy Walsh. No obstante, su proyecto más arriesgado y ambicioso está todavía en el horizonte: interpretar a Scrooge en la película Christmas Karma, una adaptación musical con todo el sabor de Bollywood del inmortal clásico Un cuento de Navidad. Podría ser un riesgo monumental o su consagración definitiva. Su voz también ha jugado un papel clave en su carrera.
Kunal se hizo un nombre reconocido en el mundo de la animación, prestando su voz a Guy Diamond en Trolls y a Gupta en la Era de Hielo Deriva Continental. Pero más allá del brillo y el encanto de Hollywood, se esconde la historia de un inmigrante que batalló incansablemente contra los prejuicios. En su libro autobiográfico, Sí, mi acento es real, relata su llegada a Los Ángeles con un inglés titubeante, sin conocer a nadie y con un futuro incierto, y cómo una audición transformó su vida para siempre. Según sus propias palabras, el humor fue su mecanismo de supervivencia. A pesar de todo, su trayectoria no ha estado exenta de polémicas. En una escena de The Big Bang Theory, su personaje, Raj, hacía una comparación poco afortunada entre las actrices indias Madhuri Dixit y Aishwarya Rai, lo cual desató una oleada de indignación en su tierra natal. De hecho, en el 2023, el analista político Mukumakor llegó a interponer una demanda contra Netflix por la transmisión de dicho episodio. Kunal optó por mantener silencio público respecto a este tema. Por otro lado, los murmullos sobre tensiones en el plató, particularmente relacionados con su manera de aparcar, se transformaron en bromas internas, una válvula de escape para lidiar con la presión de la fama. Pero más allá de los chascarrillos, Nayar siempre se aferró a una convicción, la necesidad de evolucionar, aun si eso implicaba romper con la imagen que lo catapultó al estrellato. Desde la candidez del nerd hasta la penumbra del criminal, Kunal Nayar no se limitó a cambiar de papeles. Cambió de universo por completo. Dejó de girar en la órbita de la comedia para aventurarse en galaxias mucho más arriesgadas, más auténticas y, en definitiva, más humanas. Como dijo en una ocasión, a veces, para encontrar la luz, es necesario tener el valor de mirar hacia el abismo. Y él lo hizo. Si disfrutaste este video, por favor, deja un número 1 en los comentarios. Y si no te gustó, déjame un 0. Valoro enormemente tu honestidad. Hablemos ahora de Johnny Galecki. A lo largo de 12 años, Johnny Galecki representó el balance ideal entre el genio y el desorden en The Big Bang Theory. En su papel de Leonard Hofstadter, dio vida al físico más terrenal del grupo, aquel que se enamoraba, padecía y se divertía con un cierto aire melancólico. Sin embargo, cuando los focos del estudio se extinguieron en el 2019, Johnny no salió en busca de su próximo gran personaje, sino que se refugió en el silencio. En un Hollywood cautivado por la visibilidad constante, él optó por desvanecerse. Mientras sus colegas acaparaban titulares con sus nuevos proyectos, Galecki hizo las maletas y se despidió de Los Ángeles. Se estableció en Nashville, un lugar donde las estrellas que resplandecen no son las de la fama, sino las del cielo despejado. Allí dio inicio a un nuevo capítulo, alejado de las alfombras rojas, en busca de lo que él mismo describió como una vida más auténtica. Su apartamiento, no obstante, no fue una escapatoria, sino un proceso de reinvención. Después de que The Big Bang Theory llegara a su fin, Johnny hizo un breve retorno a la pantalla chica para interpretar a David Healy en The Conners, la serie derivada de Roseanne, el programa que marcó su juventud. Fue un acto nostálgico, un adiós cordial. Posteriormente, decidió moverse detrás de las cámaras, asumiendo el rol de productor ejecutivo en el proyecto A-OK. Se trataba de una comedia situada en el año 1991 que exploraba los albores de Internet. Su intención no era revivir a Leonard, sino construir universos donde otros personajes pudieran nacer. En el ámbito personal, su vida también experimentó vuelcos sorprendentes. En el 2019, junto a la modelo Alina Mayer, recibió a su primer hijo, a quien llamó Orbison. Sin embargo, la dicha fue efímera. Un año más tarde, su camino juntos llegó a su fin. El tiempo pasó, y Johnny encontró el amor nuevamente con Morgan Galecki, contrayendo matrimonio y dando la bienvenida a su hija Una en el año 2023. Fue la paternidad, según sus propias palabras, la que le brindó una serenidad que jamás experimentó en los sets de grabación. Y es que, a lo largo de su trayectoria, Johnny ha librado batallas personales lejos de las cámaras y los aplausos.
En el año 2011, recibió el diagnóstico de parálisis de Bell, una condición que le causaba debilidad en el rostro. A pesar de ello, continuó su trabajo sin descanso, escondiendo su sufrimiento tras la icónica sonrisa de Leonard. Además, se distinguió por ser una de las pocas voces del elenco que se atrevió a hablar sin tapujos sobre política. Tras la trágica balacera en una escuela de Florida en 2018, Galecki tomó una postura firme a favor de un mayor control de armas, una decisión que le costó miles de seguidores en las redes, pero que le granjeó el respeto de aquellos que anteponen la integridad a la fama. Entre los bastidores de The Big Bang Theory, su nombre también se convirtió en leyenda gracias a algunas anécdotas bastante peculiares. Su compañero Kunal Nayyar reveló que Johnny tenía el singular hábito de pegar su chicle masticado en una pared oculta del plató, creando una especie de mural secreto, y en una confesión que dejó a todos sin palabras. El actor admitió haber sido el único del reparto que aprovechó la intimidad de su camerino para encuentros más personales durante las jornadas de rodaje. Un gesto de rebeldía en un universo que exige la perfección. En la actualidad, Johnny Galecki ha encontrado su refugio lejos del bullicio, en una finca rural donde cultiva viñas y cosecha memorias. No anhela el retorno de The Big Bang Theory, ni siente la necesidad de un nuevo personaje para definir su identidad. La suya no es la crónica de una estrella que se extinguió, sino el relato de un hombre que descubrió el poder de dejar que el silencio contara su propia historia. Hablemos ahora de Melissa Rauch. Durante una década, Melissa Rauch fue la energía vibrante de The Big Bang Theory. Con su voz chillona, su temperamento indomable y su carisma único, Bernadette Rostenkowski-Wolowitz se robó el corazón de millones. Sin embargo, con el final de la serie en 2019, Rauch se enfrentó al mismo interrogante que atormentaba a todo el elenco. ¿Qué sigue después de un éxito de proporciones mundiales? Su respuesta fue tan valiente como sorprendente. Melissa decidió apostarlo todo. En el año 2015, mientras todavía formaba parte del fenómeno de The Big Bang Theory, coescribió y produjo un filme independiente titulado The Bronze. Fue un proyecto en el que casi nadie depositó su fe. Los estudios presionaban para sustituirla por un nombre más conocido, pero Melissa luchó con uñas y dientes por el papel y salió victoriosa. En la cinta dio vida a Hope Annabel Gregory, una exgimnasta olímpica resentida, fracasada y anclada en sus glorias pasadas. El personaje era la antítesis de Bernadette. Era tosco, estaba desencantado y era profundamente humano. La película se estrenó en el prestigioso Festival de Sundance y, si bien la crítica se mostró dividida, una verdad se hizo evidente. El talento de Melissa Rauch iba mucho más allá de la comedia. Pero su ambición no conocía límites. En 2017, materializó un anhelo de su niñez al prestar su voz al icónico personaje de Harley Quinn en Batman and Harley Quinn. Su actuación, que se nutrió de sus propias vivencias en Nueva Jersey, logró una combinación magistral de comedia, rebeldía y fragilidad. No obstante, tras el telón final de The Big Bang Theory, la actriz optó por tomarse un respiro y priorizar su vida familiar. Melissa compartía su vida con el escritor y productor Winston Bagel, quien era no solo su esposo, sino también su socio creativo. Su primera hija llegó en 2017, seguida por su segundo hijo en 2020. Lejos de apartarla de su carrera, la maternidad la reinventó. El año 2023 marcó su regreso triunfal a la pantalla chica, asumiendo el doble rol de protagonista y productora ejecutiva en el renacimiento de la serie Night Court para NBC. En esta nueva etapa, encarnó a Abby Stone, la heredera del juez protagonista de la aclamada serie de los 80. El veredicto del público fue unánime, un éxito rotundo. La renovada Night Court tejía una trama que mezclaba comedia, compasión y ciertos toques sombríos. El personaje de Abby, al igual que la propia actriz, irradiaba un optimismo contagioso que convivía con sus propias zonas oscuras, reflejadas en una lucha interna y silenciosa contra la adicción.
Con una sinceridad conmovedora, Melissa probó su capacidad para conjugar la comedia y el drama en un solo gesto. La cadena NBC no dudó en renovar la serie para una segunda temporada, lo que confirmó que la estrella de Rauch no solo no se había apagado, sino que ahora resplandecía con una intensidad renovada. Más allá de las cámaras, Roach y su esposo crearon After January Productions, una productora dedicada a contar historias con alma y significado. Su compromiso social los llevó también a cofundar Oscars Kids, una organización benéfica que brinda apoyo a niños que luchan contra el cáncer. Así, su vida, que alguna vez estuvo definida por el temor a no tener una voz propia, se convirtió en una cruzada para amplificar la voz de otros. Aquella pequeña mujer de risa contagiosa demostró ser mucho más que una simple actriz de sitcom. Es escritora, productora, madre y activista. En una entrevista compartió que, en ocasiones, el verdadero poder no reside en alzar la voz, sino en la persistencia de seguir hablando cuando el resto guarda silencio. Y eso es precisamente lo que Melissa Rauch ha logrado, mantener su voz incluso cuando la atención del mundo se desvía. Mayim Bialik. Mucho antes de encarnar a Amy Farrah Fowler, su nombre ya resonaba en la industria. Durante la década de los 90, se convirtió en la adolescente prodigio de la serie Blossom. Y justo cuando Hollywood apostaba por ella como la próxima gran estrella juvenil, ella se esfumó del radar. Sin embargo, no fue por un fracaso, sino por una decisión propia. Mayim puso en pausa su carrera en el estrellato para dedicarse a estudiar neurociencia en la Universidad de California, llegando a completar su doctorado y distanciándose por completo del universo del entretenimiento. Varios años más tarde, el destino la traería de regreso de la manera más insospechada, con un personaje que fusionaría sus dos pasiones. En el año 2010 fue convocada por The Big Bang Theory para dar vida a Amy Farrah Fowler, una neurocientífica con ciertas dificultades para socializar, un reflejo de ella misma pero con un giro ficticio. La combinación resultó ser mágica y el público la acogió de inmediato. Su humor ácido, su torpe ternura y la innegable química con Jim Parsons la catapultaron como el corazón emocional de la serie. El resultado, 4 nominaciones al Emmy, 2 premios Critics' Choice y un puesto imborrable en la historia de la televisión. Sin embargo, tras el final de la serie en 2019, Mayim no estaba dispuesta a conformarse con el simple papel de la chica inteligente. En el año 2021, regresó a la pantalla como protagonista de Call Me Cat, una comedia sobre una mujer que opta por abrir una cafetería para gatos y regirse por sus propias normas. La serie, inspirada en la producción británica Miranda, consiguió una base de seguidores fieles, aunque finalmente fue cancelada después de 3 temporadas. Lejos de venirse abajo por el revés, Mayim utilizó este contratiempo como un trampolín para un desafío aún más grande, dirigir su ópera prima. El resultado fue As They Made Us, un drama familiar descarnado y sumamente personal, calificado por la crítica como una carta de amor y despedida redactada con lágrimas. Paralelamente, el público la redescubrió en una nueva faceta como copresentadora del icónico concurso Jeopardy, al lado de Ken Jennings. Su brillante intelecto la hacía idónea para el puesto, pero su estilo sobrio y metódico generó opiniones encontradas entre la audiencia. Mientras unos elogiaban su rigurosidad, otros la tildaban de ser excesivamente distante. Y fue entonces cuando estalló la controversia. Bialik se encontró en el centro del huracán por su respaldo público a ciertos suplementos cerebrales de dudosa eficacia y, posteriormente, por su posición en torno a la vacunación infantil. Aunque inicialmente admitió haber seguido un calendario de vacunación alternativo para sus hijos, más tarde clarificó que no se consideraba antivacunas y que depositaba su fe en la ciencia. A pesar de todo, la polémica ya estaba servida. Los titulares rara vez perdonan los matices, y la controversia no era un terreno desconocido para ella. En el año 2017, en pleno apogeo del movimiento Me Too, publicó un artículo de opinión en The New York Times.
en el que sugería que su forma recatada de vestir y su aversión al coqueteo la habían protegido de situaciones indeseadas en la industria. Sus declaraciones fueron interpretadas por muchos como una forma de responsabilizar a las víctimas, y la reacción del público no se hizo esperar. Mayim ofreció una disculpa pública, reconociendo que ninguna mujer es culpable de la agresión que sufre. Aquel fue un episodio complicado, pero también marcó un antes y un después en su carrera. Desde ese momento, ha utilizado su plataforma para abordar temas como la salud mental, el trauma y la autocompasión. En su podcast, Mayim Bialik's Breakdown, que presenta junto a su pareja Jonathan Cohen, profundiza en asuntos como la depresión, el trastorno obsesivo-compulsivo y los trastornos alimenticios, mostrando una vulnerabilidad y una honestidad arrolladoras. Su voz se ha erigido como una de las más relevantes en la conversación actual sobre el bienestar emocional. Más allá de la ciencia y la celebridad, Mayim se define también a través de su fe. Como judía ortodoxa moderna y defensora declarada de Israel, ha cosechado tanto admiración como críticas por sus posturas en tiempos de conflicto, pero jamás ha pedido perdón por defender sus convicciones. A día de hoy, Bialik continúa siendo un enigma fascinante, una actriz con mente de científica, una intelectual con alma de artista. En un mundo obsesionado con los aplausos, ella persigue el significado. Hablemos ahora de Kevin Sussman. Antes de encarnar al introvertido propietario de la tienda de cómics más célebre de la televisión, era simplemente otro actor más tratando de abrirse camino en Los Ángeles. Irónicamente, trabajaba en una tienda de cómics real mientras aguardaba una oportunidad que parecía esquiva, hasta que The Big Bang Theory apareció en su vida, trayendo consigo un giro argumental tan sorpresivo como los que solía protagonizar Sheldon Cooper. Lo que pocos saben es que Sussman no estaba destinado originalmente a ser Stuart Bloom. De hecho, los productores lo habían visualizado en un principio para el papel de Howard Wolowitz, pero un compromiso contractual con Ugly Betty lo forzó a declinar la oferta. El destino, con sus giros irónicos, le tendría preparada una segunda vuelta. Años más tarde regresó al set de The Big Bang Theory para encarnar al sarcástico pero profundamente querible Stuart. Ese hombre que parecía vivir eclipsado por los genios y por la vida misma. Lo que fue concebido como un personaje secundario terminó por convertirse en uno de los más aclamados por el público. Cuando la serie llegó a su fin en 2019, muchos vaticinaron que Sussman se desvanecería junto a su tienda de cómics ficticia, pero Kevin demostró que la discreción no es sinónimo de mediocridad. Lejos del resplandor de los reflectores y los premios, el actor se dedicó a construir una carrera diversa, sólida y, para sorpresa de muchos, increíblemente respetada. Better Call Saul se transformó en Mr. Link, exhibiendo una faceta dramática y contenida, mientras que en The Dropout, la miniserie sobre el fraude de Elizabeth Holmes y Theranos, dio vida a Mark Rustler, un individuo atrapado en el engranaje del engaño corporativo. Se trataba de papeles de menor envergadura, pero cada uno de ellos revelaba una profundidad insospechada. Sussman tenía la habilidad de fundirse por completo en cualquier historia. La comedia, por supuesto, seguía siendo parte de su esencia. Volvió a cruzar caminos con Mayim Bialik en Call Me Kat, y tiempo después se integró al elenco de Lessons in Chemistry en Apple TV+, dando vida a Walter Pine, un ejecutivo tan torpe como adorable. De alguna manera, su sello distintivo ha sido siempre la humanidad imperfecta, la representación de hombres buenos en mundos que no siempre les corresponden. Sin embargo, su talento va más allá de la interpretación. Kevin es también un hábil guionista y creador. En el año 2013, colaboró con John Ross Bowie, el inolvidable Barry Kripke, para coescribir una serie animada titulada Dark Minions para Amazon Studios. Aunque aquel proyecto nunca llegó a ver la luz por completo, le abrió las puertas a una nueva faceta creativa. Desde ese momento,
Ha desarrollado múltiples guiones para la cadena CBS, demostrando que el humor puede ser tan meticuloso y detallado como una novela gráfica bien elaborada. Pero no todo en su vida ha sido ficción. En el año 2023, en plena huelga de actores de SAG-AFTRA, Sussman se pronunció con una honestidad que muy pocos se atrevieron a exhibir. Denunció cómo el auge del streaming había aniquilado los ingresos residuales, una fuente económica que por décadas había sido el salvavidas financiero de miles de intérpretes. Cuando The Big Bang Theory se emitía en la televisión tradicional, todos percibíamos algo más. Cada repetición significaba una ganancia, explicó. Ahora, las plataformas la emiten millones de veces y casi nadie recibe un solo centavo. Sus palabras retumbaron con fuerza en toda la industria. Hoy en día, Kevin Sussman no posee la fama estridente de sus colegas, y es probable que nunca la haya anhelado. Él prefiere las historias más íntimas, los proyectos que se gestan en la quietud, esos personajes con los que el espectador puede conectar desde la empatía y no desde la idolatría. Es, en muchos aspectos, el alma más discreta de todo el universo Big Bang. Sarah Gilbert, mucho antes de pisar el plató de The Big Bang Theory, Sarah Gilbert ya había dejado una marca indeleble en la historia. En las décadas de los 80 y 90, fue Darlene Connor en Roseanne, una adolescente cínica y brillante que transformó para siempre el arquetipo de la joven estadounidense en la televisión. Contaba con apenas 13 años, pero su inmenso talento ya era imposible de pasar por alto. El público la adoraba porque no pretendía ser perfecta, era auténtica, aguda y sobre todo diferente. Décadas más tarde, cuando The Big Bang Theory la contactó para que interpretara a Leslie Winkle, la científica capaz de fulminar a Sheldon con una sola mirada, Gilbert no necesitó ninguna presentación. Su personaje fue un triunfo inmediato, una fusión de humor mordaz, intelecto superior y una calculada rebeldía. Pero detrás de ese sarcasmo se ocultaba algo más. Una actriz que conocía de primera mano el costo de decir lo que se piensa, porque Sarah nunca ha jugado bajo las reglas de Hollywood. En el año 2018, cuando Roseanne regresó de forma triunfal a la televisión, ella no solo volvió a encarnar a Darlene, sino que también asumió el rol de productora ejecutiva. Era su gran oportunidad para demostrar que el pasado podía reinventarse, y lo consiguió. El renacimiento de la serie se convirtió en un fenómeno de audiencia, pero la gloria fue efímera. Todo se desmoronó por un solo tuit. Una noche, Roseanne, la creadora y protagonista, publicó un desafortunado comentario de tinte racial sobre la exasesora de la Casa Blanca, Valerie Jarrett. La reacción fue instantánea y devastadora, indignación masiva, titulares incendiarios y la cancelación fulminante del programa. La cadena ABC tomó la drástica decisión de cancelar la serie de forma fulminante, y, en mitad de la tormenta, Sarah Gilbert dio un paso al frente públicamente. Reprobó el polémico tuit y marcó una clara distancia con su antigua colega. Sus comentarios no reflejan el sentir de ninguno de nosotros, afirmó. Fue una determinación basada en la ética, aunque resultó igualmente desoladora. Roseanne la tildó de traidora, responsabilizándola directamente por la cancelación del programa. La amistad que las unía se hizo añicos. No obstante, de entre los escombros surgió una nueva oportunidad. Sarah gestó The Connors, una serie derivada que daba continuidad a la saga familiar, pero ya sin la presencia de Roseanne. Y contra todo pronóstico, la apuesta fue un éxito. La producción logró salir adelante, al igual que ella, libre de controversias. Sin grandes estrellas, apostando únicamente por la autenticidad. Fuera de los foros de grabación, Gilbert ha edificado un imperio de bajo perfil. En el año 2010 estrenó The Talk, un talk show que se consolidaría como uno de los pilares de la programación matutina de CBS. Durante casi una década, ella fue el cerebro creativo que impulsó su triunfo, dirigiendo debates sobre la maternidad, la política y la cultura popular con la misma serenidad con la que su personaje, Leslie Winkle, rebatía a Sheldon. Este trabajo le valió numerosos premios Emmy.
pero en el año 2019 decidió retirarse para enfocarse en su familia y en nuevos emprendimientos. Más allá de la pantalla chica, Sara es una artista visual, fotógrafa y una ferviente defensora del medio ambiente. Graduada con los más altos honores, magna cum laude, en arte por la prestigiosa Universidad de Yale, ha exhibido sus obras en diversas galerías y ha sido una promotora de prácticas sustentables dentro de la industria de Hollywood. Su casa productora, Sara Plus Tom, creada en sociedad con el legendario Tom Werner, se dedica a buscar historias que generen un impacto social. Apartada del bullicio mediático, su vida privada se caracteriza por una sólida coherencia. Es madre, una firme defensora de los derechos de la comunidad LGTBQ+, y un emblema de autenticidad en una industria donde la honestidad es a menudo un bien escaso. Mientras otros persiguen los titulares de la prensa, Sara busca un propósito más profundo. Jamás me atemorizó la idea de perder un papel, confesó en una ocasión. Mi único temor era perderme a mí misma en el proceso. Hoy en día, esa declaración resuena como su legado. Sara Gilbert no es simplemente una actriz o productora, es la demostración palpable de que tener un pensamiento crítico aún puede transformar el mundo de la televisión. Transformar la televisión. Revolucionar la televisión. Reinventar la televisión.